Sí, permiso de notas. Bueno, si les parece, ya vamos comenzando. Como les decía recién, Florencia, hoy va a ser una clase eh, más práctica, en el sentido que vamos a charlar sobre lo que ustedes ya produjeron en relación a la clase que tuvimos y a los textos que tenían para leer. Como decía Flor, la clase la armaron con Eugenia. Eugenia hoy, porque tenía otra actividad de presentación de trabajos, no iba a poder estar con nosotros. Y la clase va a ser un poco más breve, por esto que comentábamos inicialmente, que justo yo tengo que viajar, etcétera. Así que, si te parece, Flor, ya comenzamos eh, con lo que tenías planificado. Sí, buenos días a todas las personas que se encuentran presentes. Em, en principio agradecerles porque se coparon con la propuesta que pensamos con María Eugenia. La idea era jugar un poco con la imaginación y ofrecerles a partir de el Padlet de qué forma poder compartir e interactuar, por eso este espacio, los temas que han sido abordados la semana pasada. Me parece a ver si puedo compartir, así lo vamos, creo que este sería. Si ustedes ven, me avisan. Sí, se Esa es la ve. actividad, Yo por lo menos lo veo. imagino que lo ven. A ver, sí, genial. Bueno, eh, este es el momento, las clases prácticas es el momento para escucharles, para hacer uso de la palabra, activar el micrófono. Si no quieren prender la cámara no hay problema, pero sí que activen el micrófono para escucharles, a ver cómo les fue y hacer una reflexión, obviamente retomando los aportes que están en el PADE y, y poder cerrar dudas, ideas respecto de los dos temas que fueron abordados de la semana pasada. La propuesta de Elena García Guitián, que es el capítulo 3 y de Fernando Vallespín del capítulo número 4. A ver si puedo verlo desde... Parece que están dormidos, dormidas. Bueno, si quieren voy contando y pueden ir leyendo algún aporte y lo vamos pensando, si les parece. Yo estuve chusmeando las propuestas, los aportes más bien, y surgieron ideas muy interesantes y otras que incluso me llevó a pensar, bueno, ¿de dónde sacaron esas ideas? Por eso este encuentro. La idea que nosotros teníamos pensado en esta propuesta visual, donde hay contenido incluso teórico, eh, pre- preparamos tres consignas que podían elegir una. En la uno les dejamos también la propuesta del visual que había hecho animada la compañera María Eugenia, y después también pusimos que destaquen las ideas, a ver si lo encuentro acá para bajar.
Bueno, la consigna uno hacía referencia a destacar las ideas del liberalismo político y sus posibles aportes que se podrían hacer desde el trabajo social. ¿Pudieron ver los aportes de los demás compañeros, de las compañeras? Sí, sí, yo ayer estuve viendo y me parecieron todos importantes y decía del mío, al mío le falta esto, al mío le falta este otro, pero estaba muy bueno, todos. Qué bien, ¿alguien más? Buenísimo. A mí, por ejemplo, me pasó que se me presentó esta idea entre la forma y el contenido, porque veía imágenes muy lindas, como esquemas, a modo de presentación, ¿no? Y después cuando iba al contenido, habían cosas que estaban súper interesantes y que habían logrado una capacidad de síntesis interesante, incluso apropiada, adecuada, y habían otras cosas que yo, ¿de dónde lo sacaron? Pero ahora lo vamos a ver. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Yo la verdad estaba un poco perdida con las consignas, Bueno, capaz llegué muy tarde, así que estaba mirando de qué estaban escribiendo los compañeros y en base a eso entendía más o menos el contexto y dice, bueno, de esto tengo que aportar, porque arriba en la actividad no dice muy bien de dónde había que sacar la información. En un montón de grupos vi que nadie entendía bien las consignas y nadie sacaba ah, dudas, ¿verdad? bueno, está re Entonces, bueno que nos digan eso. Sí, quizás no pusimos de acuerdo a la clase o al desarrollo a la lectura del texto. Nos quedamos con que, bueno, estuvieron presentes en la última clase. Lo vamos a tener en cuenta. Entonces, si estas consignas hacen referencia al análisis teórico de la última clase del martes pasado, donde el profesor Sebastián hizo una exposición de las ideas con las cuales se iban a encontrar del capítulo 3 y 4 que estaba para leer. Entonces, la idea era que este encuentro ustedes puedan hacer una actividad práctica. Por eso es que les adelantamos la actividad para que pueda ser más dinámico y podamos aprovechar desde la virtualidad un espacio de interacción, compartir las ideas y salir de la, el monólogo y poder escucharles, para poder incluso saber si vamos bien, si entienden las ideas. Por eso esta propuesta. Es decir, que va en consonancia de la propuesta teórica y del programa, teniendo en cuenta que hay estudiantes que no pueden estar presentes los martes a las 10 de la mañana o están en horario laboral, bajo cuidados incluso de menor o de alguna persona. No puedo leer los chats, así que por eso pido que hagan uso del micrófono, no hay problema. y considero que la mañana es un horario complicado, laboral para varios. Ujú. Sí, coinciden los Bien. demás. Yo tengo las tardes más que nada libres. La mañana trabajo toda la mañana y la tarde tengo libre. Bueno, ahí la profe también había generado un espacio de consulta y la plataforma Unpaimodal también está para que puedan evacuar las dudas. Por eso, si esta propuesta que tienen de hacer los aportes, preguntas, miradas, dudas sobre la propuesta, aprovechenla si podemos reconocer o retomar, además sabiendo que las clases quedan grabadas. Avanzamos si quieren con la mirada de la compañera, la autora que tenemos, de Elena García Guitián, es del capítulo número 3 que hacía referencia a liberalismo político, que formaba parte de la consigna número 1.
Tanto el liberalismo político como la democracia radical fueron los temas que se abordaron en la clase anterior, tratando de pensar esta noción de sujeto que vive en comunidad, que vive con un conjunto de personas y que necesita generar reglas de juego, podríamos pensarla. Entonces, para aclarar cómo se entiende, cuáles son las nociones de sujeto para el liberalismo político, como la democracia radical, planteamos la consigna uno y la consigna 2 para que puedan quedar esclarecidas las premisas de cada una de ellas. Y después una consigna que fue la 3 a partir de la propuesta de la canción A mi bandera, creo que era el- la propuesta, tenían que identificar a cuál de estas dos nociones de sujeto, eh, estas dos modos de gobernar, de acuerdo a esa mirada, hacía referencia. Eso como para ubicarnos en tiempo y espacio. Esa fue la actividad. En la consigna uno, bueno, vamos a hacer un recorrido. No me deja bajar. A ver, voy a ver si puedo ir acá. Leo, leo y ustedes si quieren me detienen. Dice, el liberalismo se basa en la idea de que las personas son libres e iguales, con derecho a tomar sus propias decisiones y a ser tratadas con justicia. Ofrece un marco importante para el trabajo social, pero es fundamental tener en cuenta sus posibles limitaciones y riesgos. Bueno, en este caso, lo que propone la compañera es que para el trabajo, para hacer, digamos, el lugar del trabajo social, debe buscar un equilibrio entre la defensa de los derechos individuales y la promoción de la justicia social, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad y las estructuras sociales que pueden mantener la desigualdad. Si yo ingreso acá al PDF de la compañera, bueno, ella lo dividió de esta forma. eh, Van a ver esta idea del individuo cómo prevalece, que garantiza las libertades civiles. Acá una cuestión que, por ejemplo, me pasó cuando estaba viendo los aportes, es que está bueno, primero, que consideren quiénes son los referentes del liberalismo político, como también de la democracia radical. En este caso, ante la propuesta del texto, aparecen más de un autor que propone una mirada dentro de ese modo de gobernar. Por ejemplo, en el liberalismo político aparece más de un autor, de un pensador que hace sus aportes. Van a ver, en este caso dice riesgo del liberalismo, promoción de la autonomía, respeto de la autodeterminación. Por ejemplo, en esto que lo estoy viendo muy por encima, aparece esta idea de que prevalece los derechos individuales, que fue una de las cuestiones que Sebastián ya había destacado y que obviamente se contrapone con el otro modo de gobernar. Vamos con el otro, a ver si es que se puede cambiar desde acá. Liberalismo político. Bueno, acá también lo propuso en este caso Marisela de otro modo. ¿Cómo prevalece esta idea de derechos individuales? Muy bien. Derechos naturales. Bueno, la división de poderes. Acá abajo pone los autores que se destacan dentro del análisis que hace Elena en el tercer capítulo. Y las posibles implicancias que cree Marisela del trabajo social.
Yo no sé qué creen ustedes, pero a mí me parece que la implicancia del trabajo social dentro de un modo de gobierno liberal, político, es un desafío. Es un desafío porque pareciera ser que cada uno tiene que ser capaz de poder adaptarse a ese modo de gobernar y tiene que tener las herramientas para poder formar parte de ella. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo entendieron? Por ejemplo, ahí fíjense cómo aparece la idea de bienestar social y justicia social. ¿Cómo se pondría en juego desde el trabajo social? ¿Cuál sería la implicancia para el trabajo social de defender la idea de bienestar o justicia social desde una óptica liberal? ¿Qué les parece? ¿Qué particularidades tendría? Estoy viendo acá los mensajes. Sí, yo estaba tratando de llegar al chat. ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia habría entre qué pusieron ustedes en las implicancias para el trabajo social, pensar la protección de derechos individuales, el bienestar social, la justicia social, pero qué implicancias tendría pensar eso desde el liberalismo político? Acuérdense que este es el espacio para que ustedes hagan preguntas, digo, utilicen el chat o Sí. prendan el micrófono, como les decía Florencia. Si hay alguien que Buenos días, no. profe. ¿Cómo? Eh, Buenos días. Hola, buen Yo día. en la clase anterior no intenté un montón conectarme y no pude y ahora como que estoy un poco perdida con la actividad porque entré a leer todo, pude escuchar la clase, pero no entendí cómo hacer el trabajo. Bueno. O sea, vi que decía que podíamos hacer un mapa conceptual o algo gráfico, algún video, pero es como que yo entraba al, bueno, mi amor, espera, entraba al aula y me Sí, aparecían las consignas, que eran tipo todo mapas conceptuales. bien. Ese va a ser el desafío entonces de, yo imagino que, que a veces cursar desde la virtualidad genera un grado de autonomía donde uno tiene que organizar sus tiempos con todos los factores y condiciones que tiene. Por eso es que sabemos que hay veces que estudiantes no pueden cursar a las 10 de la mañana y por eso es que las clases quedan grabadas. Nosotros lo que necesitamos es un feedback para poder, un feedback es decir, una comunicación ida y vuelta. Por eso esta propuesta, ya sea que la propuesta quede durante una semana y que la puedan desarrollar y que puedan seguir el hilo. Ya habíamos dejado incluso la compañera María Eugenia había dejado un gráfico de las fechas en que eran los teóricos y los prácticos para que ustedes puedan organizar su agenda entendiendo de que cada uno tiene su, su proyecto, su Tu organización. tiempo, sí. Entonces, Sí. Buen No, día, no, no te preocupes, Emilce, por eso, porque es sí, lógico que las primeras veces que uno va ingresando no logre, pero ya sí, se van a ir familiarizando con el espacio, etcétera. Perdón, Estefanía, ibas a decir algo y te pisé. No pasa nada. No, yo quería decir que mucho no la había entendido, leí, pero a raíz de eso, de que más o menos leí y entendí un poco, busqué información en otros lados, no me quedé con la información solamente del capítulo 4. Yo hice la consigna número 2 y sí. nada, busqué información y busqué otras opciones, no sé si estará bien o mal, pero bueno, la idea capaz era hacerla y agoté todos mis recursos, o sea, estuve todo el fin de semana buscando cómo poder armarlo y pero no solamente leí el capítulo 4 sino que busqué información, videos, ¿viste? Para poder armarlos, porque es difícil lo que es, como es a distancia y no podés
ver el profesor así en persona el lunes y decir, mira, no entendí, tenés que mandar un correo, todo, y dije, bueno, me mando, busco información en otro lado y si está bien, y si está mal, bueno, me van a corregir. Claro, está perfecto, de la práctica se aprende. Nos hemos dado cuenta igual que han consultado en otras fuentes. Por ejemplo, cuando mencionan otros conceptos, otros autores que no están en la propuesta. Por ahí es una estrategia que cada uno considerará, pero con cuidado, lo que puedo decir es con cuidado porque por ahí se van a encontrar con otras miradas de otros autores que hacen un análisis de este modo de gobernar, como por ejemplo en el caso que te tocó a vos, que es el radical, la democracia radical. Ahí vi que salieron otras autoras como Chantal, que no se menciona en el texto y que por ahí en nuestro análisis va a formar parte de otro modo de gobernar. Igual no hay problema porque para eso es este encuentro, para que podamos despejar las dudas y poder identificar cuáles son las premisas y que al momento de que ustedes puedan ser evaluadas y evaluados, puedan tener claros esos conceptos. Además, sabemos que son textos que si bien no son tan lejanos, son más bien, tienen una dinámica interesante, o sea, no tienen que acudir a los textos clásicos de 1600 o de 1800. em, Estos espacios están buenos para que puedan sacarse las dudas. Acá, por ejemplo, se puede ver Buen día. John Locke, Montesquieu, son referentes del liberalismo político que destacan esta idea de derecho natural, de los derechos individuales, donde prevalece una idea de propiedad privada, de defensa de la Hola, propiedad ¿me privada. escuchan? Hola, hola. Sí, Ivana, te escuchamos. Ah, disculpen que me interrumpa. ¿No? Está eh, bien. yo quería hacer un intento de aporte y entendía que iba en ese sentido, ¿no? Un gobierno liberal hace hincapié justamente en la protección de la propiedad privada y entiendo, tiene que ver siempre con una cuestión de clase, de, de cuidar intereses de una clase social. Eh, el hincapié en la propiedad privada y en la cuestión de los derechos, siempre pensando en que un derecho no sobrepase la individualidad y los derechos del otro, ¿no? Eh, y vamos a pensarlo desde el trabajo social, todo aquello que pueda ser considerado como una obra de derecho no puede sobrepasar eh, el derecho de la propiedad privada y de la individualidad del otro. Eso es lo que yo entendí desde esta mirada de los gobiernos liberales. Por ahí en la actualidad se puede ver que, por ejemplo, una política de Estado, el recorte de los planes sociales, pensando que todo ese dinero que se destinaba a los que planeros, como le llaman, atentaba contra la economía del país y de los intereses del país, digamos, de estar derrochando dinero en gente que no trabaja, ¿no? Eh, y no haciendo las inversiones necesarias, por ejemplo, en otros sectores que tienen que ver con los monopolios y demás. Yo lo entiendo desde ese punto. Bien. Sí, está bueno esto que decís, Ivana, y con ello invito a que esas ideas siempre las interpelen con preguntas. Por ejemplo, en la clase del martes pasado, esta idea de cómo armar un orden político, cómo va a ser este modo de gobernar, qué vamos a entender por la idea del buen vivir, quiénes van a tomar decisiones y por qué. ¿Por qué existe esta idea de derecho natural, por ejemplo? ¿Qué pasa si no se respeta? Si se supone que todos vamos a ser iguales, para eso vamos a vivir en comunidad, ¿por qué tiene que aparecer esta idea de propiedad privada? Y eso nos va a abrir el juego a comprender el modo de gobernar y también entender por qué aparecen estas reglas que nos terminan generando este concepto sobre igualdad, sobre libertad, sobre derechos, que al paso siguiente la podemos criticar.
Esto que decía la compañera respecto de los planeros, es una crítica que se le hace a un grupo de personas que forman parte de la sociedad, pero al parecer hay otro conjunto de personas que no les gusta esa idea de el otro, y por eso lo dicen planero y generan un conjunto de subjetividades peyorativas hacia el otro. Y eso tiene que ver con cómo entendemos al sujeto que forma parte de la sociedad. ¿Es un sujeto igual? ¿Es un sujeto diferente, diverso, con distintas necesidades? En este caso, el liberalismo político lo podríamos pensar como ese primer intento de poder generar una base para entender por qué vivimos en conjunto, quiénes van a tomar las decisiones. Y a partir de eso se fijan algunas premisas como la idea de derechos naturales, de propiedad, de la defensa de la propiedad, la idea de garantizar la igualdad en ese conjunto para el disfrute de la vida, porque si no, para eso me voy afuera a vivir, afuera de este conjunto. Algo me tiene que dar este hecho de vivir en conjunto, de vivir con el otro. Sí, pasa, por ejemplo, un debate constante del tema de las movilizaciones en los reclamos sociales, cuando la gente marcha o corta una calle, por ejemplo, y se vuelve a dar este debate de que, bueno, el derecho que tiene el trabajador que no quiere cortar la calle, a pasar por la calle cuando están los manifestantes movilizados, ¿no? Y se deja de ver el derecho del movilizado al reclamo, que es legítimo, porque por lo general son estas cuestiones de, por ejemplo, ¿no? Los comedores populares que reclaman por las partidas económicas para sustentar los comedores, y después está el laburante que va con el coche queriendo pasar y no puede. Y ahí entra en juego el tema este de las libertades individuales o el derecho natural, ¿no? Yo tengo derecho a transitar, a pasar, y ustedes me cortan la calle. Y está el trabajador del otro lado que incluso en una situación peor porque no tiene trabajo, al reclamo. Y estas discusiones todavía las tenemos en la actualidad, digamos, ¿no? Son muy marcadas y generan tendencia dentro de Esto este... que dice Ivana me parece muy interesante porque a mí lo que me da la sensación es que el liberalismo político no le cierra a Ivana, porque dice, hay desigualdad. Por ejemplo, tenemos comedores. Entonces, está buenísimo este aporte porque nos da a pensar de que algo más queda por fuera dentro de esta idea de liberalismo político que empieza a visibilizarse, que es, no somos todos iguales. ¿Por qué? Fíjense, Porque, por ejemplo, hay comedores, hay necesidad de una intervención mayor del Estado, que el liberalismo político no lo termina de garantizar, no lo termina de dar. Entonces está buena esta idea de interpelar, de hacer un análisis crítico, si se quiere, sobre el liberalismo político, porque al liberalismo político no le gusta el conflicto, no le gusta que le corten la ruta, como dice Ivana. Entonces es necesario revisar este modo de gobernar. claro, eso iba a decir justo que lo que trajo a colación recién Florencia, lo que está mostrando Ivana, es cómo hay momentos en los cuales esos derechos que el liberalismo pretende garantizar eh, se contraponen. Entonces, en el caso que describía Ivana era el derecho al trabajo, por ejemplo, frente al derecho de la libre circulación. Y un problema del liberalismo político es que intenta despolitizar ese conflicto a través de un rol del Estado que se piensa a sí mismo como neutral, mientras que los enfoques de la democracia radical lo que van a hacer es precisamente pensar en esa conflictividad de lo político y cómo se resuelve. Em, Esa idea de desigualdad, conflictividad, fíjense cómo van distinguiendo las maneras que tenemos de aproximarnos a un problema como el que estaban mencionando recién de la desigualdad social, ¿no? Por un lado, entenderla como algo histórico, natural y que siempre ha sido así y que por lo tanto es algo
que no tiene un conflicto porque es natural, la naturaleza no es conflictiva, ¿no? Digo, no hay conflicto entre un árbol y una piedra. Bueno, pensar la idea de derecho natural tiene las mismas consecuencias, ¿no? Y por otro lado, un enfoque que va a tratar de rescatar esa conflictividad y esa politicidad frente a la aparente igualdad y a la aparente no conflictividad, resaltando el conflicto y resaltando esa desigualdad. Me parece que para el trabajo social eso es fundamental, porque depende de cómo nos acerquemos nosotros a la disciplina, depende de cómo nos acerquemos a la profesión, es que vamos a tener formas de ejercerla sumamente diferentes, ¿no? Si tengo una mirada más liberal o una mirada más democrática, radical respecto a esos sujetos y a esas formas de la conflictividad, etcétera. Parece que está muy bien lo que señala Ivana y lo que traía Floración Florencia en ese sentido, de apuntar ahí conflictividad versus consenso, individualidad frente a comunidad, igualdad y desigualdades, etcétera. Ir contraponiendo esas cuestiones que van apareciendo en cada una de las miradas. Ujú. Estos aportes que estoy viendo, que están muy buenos, interesantes, es como el siguiente ejercicio, ¿cuál sería? Hacer una síntesis de este modo de gobernar, en este caso sería el liberalismo político. ¿Con qué preguntas me quedo? ¿Le puedo hacer interpelaciones como preguntas? ¿Puede existir otro modo de gobernar? ¿Realmente somos todos iguales? ¿Realmente los derechos naturales se cumplen? Em, ¿Da lugar a proponer otra cosa? Y ahí es donde avanza esta, este aporte de Rousseau, e incluso, bueno, el, el autor Fernando Vallespín habla de la propuesta de Marx en este texto, capítulo 4 ya sería, a ver si lo podemos abrir acá. Ahí está este aporte individual, sino que se cambia la dinámica. Siempre pensando en esta idea de igualdad, en este caso, vamos a ser todos iguales, pero ¿cómo? Y acá, por ejemplo, la compañera Claudia destacó en su mapa, imaginen que cada uno tiene su propio mapa, entonces empezar a hacer el análisis, bueno, ¿qué pusiste vos? ¿Qué puso ella? ¿Qué puso él? Está buenísimo, por eso esta propuesta. Ella destaca, la compañera Claudia, que dentro de la propuesta radical, donde se lo conoce a Rousseau como referente, prevalece esta idea de que el pueblo es soberano. No hay una idea individual. Se considera un ciudadano de acuerdo a la voluntad general. No sé si lo habían destacado en el texto, pero voluntad general es un concepto que forma parte o que podría estar en su mapa conceptual si eligieron la consigna número 2, que sería de la democracia radical. Bueno, yo acá vi más de un aporte, no sé vos qué pensás, Seba, de, bueno, mencionan a Laclau, a Chantal Mouffe, dentro de la democracia radical. Sí, ¿qué preguntaba Flora y no escuché? Em, que pude observar que varios varias estudiantes pusieron como
referentes teóricos dentro de la democracia radical, Sí, a sí. Laclau, a Chantal Mouffe, dentro de sus mapas, Bien, bueno, eso porque deben haber buscado información eh, en otro lugar. sobre la idea de democracia radical, porque ellos son dos referentes. De hecho, en un libro que publicaron en 1985, que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia, tienen un capítulo que se denomina así, una democracia radical, donde precisamente lo que van a hacer es rescatar esto que vos mencionabas antes, Flor, la idea de conflicto, ¿no? De cómo la vida comunitaria, en lugar de pensarla en términos de consensuales, hay que pensarla en términos conflictivos, ¿no? Y de cómo todas esas relaciones sociales de las que estamos hablando y planteando en términos de desigualdad son relaciones de poder y son relaciones conflictivas. Y cómo la apertura de la vida social a no pensar la necesariedad de los derechos naturales, sino que son construcciones políticas, conflictivas, no consensuales, eso hace una democratización del campo, una escucha más amplia, que eso también me parece que puede ser interesante para pensar desde el trabajo social. Em, que en lugar de pensar las limitaciones institucionales, por ejemplo, del poder del Estado, se piensa más en las articulaciones políticas a las que puede dar lugar eh, el trabajo social en este caso, ¿no? Me parece que eso sería interesante de pensar, por más que no lo retoman en el texto, en el capítulo de Vallespín, ¿no? Es un texto más vinculado a una tradición de teoría política, de mencionar a Rousseau, de mencionar a Marx, pero sí me parece que lo que nos debería quedar claro es la distinción que podemos hacer, ¿no? Eh, por ejemplo, el trabajo que vos estás mostrando ahora de Gloria. Efectivamente, la democracia radical surge como una crítica a la democracia liberal. Y eso deberíamos tenerlo claro, ¿no? De cómo esa idea de conflictividad y no consenso, esa idea de que los derechos no son naturales, sino que los derechos tienen una historia y son defensas artificiales para esos sujetos, y que políticamente debemos defender esos derechos. No basta con decir que son naturales y que los tenemos de siempre, no. Lo interesante de esos derechos es cómo se consiguieron a través del trabajo sociopolítico, de procesos históricos que llevaron a adquirir esos derechos. Y que por eso esos derechos también siempre están en conflicto, ¿no? Como señalaba Tal recién la cual. compañera Ivana, de cómo están en conflicto esos derechos y cómo hoy, digo, hoy podemos tener derechos que mañana dejar de tener. Cuando uno ve todas las críticas a la universidad pública, o al derecho a la educación, bueno, es muy fácil hacer desaparecer eso. Entonces, la democracia radical va a criticar esa mirada de la democracia liberal en la cual el Estado lo único que debe garantizar es ciertos derechos individuales. Bueno, no. Me parece que lo que va a mostrar la democracia radical es que es bastante eh, limitante en relación a lo que podemos hacer desde el trabajo social, ¿no? Sí, Ivana, Ivana ¿querías decir levantó la algo? mano. Sí, esta cuestión que plantea el marxismo del antagonismo de clases, ¿no? La lucha de clases y que no es reconciliable, digamos, una clase con otra, es lo que plantea la cuestión del conflicto. Nosotros para poder conquistar derechos necesitamos poder, en principio, un pliego de reivindicaciones que va a ser discutido, digamos, ¿no? La conquista de derechos. Eh, a mí me hace por ahí ruido cuando hablamos desde el trabajo social, el rol del trabajador social, el rol político dentro de esta lucha de clases. Algo que durante todo el transitar de la carrera me han marcado mucho es cómo nosotros los trabajadores sociales tenemos que entender nuestro rol y nuestros límites, ¿no? Dentro de ese rol. O sea, en el planteo de la lucha de clases, qué lugar ocupamos. Eh, Nosotros vamos a lidiar o vamos a intervenir dentro de problemáticas sociales que son necesarias las posturas políticas.
eh, está este juego, ¿no? De cómo el trabajador social, siendo un agente del Estado, se posiciona. A mí me hace siempre ese ruido en relación a que estamos en constante lucha de clases, ¿no? Porque todavía hay derechos que faltan conquistar y que se hacen, digamos, aparecen constantemente dentro de la sociedad de reclamo. Y esto me hace ruido a mí, el posicionamiento del trabajo social o del trabajador social en su rol. ¿Cuál sería Eh, el rol? Sí, está bueno esto que destacás, Ivana, y creo que es la pregunta que va a atravesar no solo la cursada, sino la carrera profesional, entendiendo también el análisis, bueno, a ver, cuál es el gobierno que tenemos y a qué tipo de sujeto estamos mirando, ¿no? En este caso, la democracia radical, acá destacando en el cuadro que propuso Gloria como aporte, esta idea de contrato social. Para poder llevar a cabo un contrato, tienen que haber partes, más de una tiene que haber, y que tiene que ser consensuado, como dijo Seba. Para poder ser consensuado, tenemos que tener voz, tenemos que tener participación, como dice en uno de los aportes también de Gloria, participación ciudadana. Entonces va a ser clave, primero, que podamos pensar en el conjunto, por fuera de la individualidad, por fuera de mis intereses, y pensar en el conjunto. Y eso nos va a llevar a una idea de voluntad general, a un progreso y un orden de la sociedad, donde obviamente la educación va a ser una estrategia para poder garantizar la participación ciudadana. Si yo veo que los ciudadanos, que los sujetos tienen capacidad para poder proyectar una lectura y un modo de buen vivir, Ahí, no sé si se me cortó a mí o a ustedes el también. rol Ahí está. de la trabajadora social, a mi internet me parece que es inestable. Ahí a mí se me cortó y ahora volviste, vuelvo a ver. Bien. Decía que acá dentro de la democracia radical, si lograron leer el texto, o solo el texto, por ejemplo, Fernando Vallespín destaca digamos, dos miradas sobre la democracia radical. Una es la de Rousseau, donde plantea esta necesidad de contrato social, de participación ciudadana, y después otra es la de Karl Marx, que empieza a hablar de lucha de clases y se anima a ir un poco más en relación a Rousseau en cuanto al lugar que ocupa el Estado. En este caso, Karl Marx critica el rol del Estado y se atreve a proponerlo como si seguimos participando dentro de esta sociedad y a tomar decisiones y a gobernar por la voluntad general de todas las personas que habitan el lugar, la figura del Estado no debería de estar, dice Karl Marx. No debería de estar porque, bueno, Karl Marx sostiene que termina favoreciendo a unos pocos. Entonces el Estado hay que abolirlo. Esto es interesante para que lo tengan en cuenta de qué aporte hace cada uno dentro de esta mirada de la democracia radical. Si hay otro, o este se ve muy chiquito, voy a buscar otro. Esta idea, por ejemplo, que aparece sobre, en este, a ver de quién es, no dice, no sé de quién es. Bueno, este aporte está interesante de mapa cuando dice que es un proyecto en construcción, porque necesariamente lleva a una participación constante, activa. Tiene que haber un sujeto político que se involucre dentro de esta
voluntad general, de esta decisión colectiva, donde propone que haya como horizonte, como utopía, espacios horizontales de participación. Y para eso los sujetos tienen que tener esa capacidad de poder creer que su participación es para el bien común de todas las personas. Y fíjense qué interesante que es dentro de la democracia radical, el conflicto es como algo positivo, podríamos pensarlo, como algo que nos da la oportunidad de poder mejorar en contraposición a la democracia liberal que medio que el Estado no lo quiere, no le gusta el conflicto, lo quiere evadir si se puede, lo quiere reducir. En la democracia radical vemos que se toma la idea de conflicto como una búsqueda de consenso, como una búsqueda de mejorar, de encontrar un orden que nos sirva a todos, por fuera de la voluntad individual. Obviamente que con el paso del tiempo y las diferentes tensiones que van apareciendo a lo largo de la historia, eh, en cuanto a los modos de gobernar, se van modificando esta participación, porque obviamente que la participación va a generar nuevas demandas. Y eso es lo que seguramente vamos a ver en las clases venideras. Y seguramente vamos a profundizar a Chantal Mouffe, Ahí a aparece Lafleur, a Rancière Rancière. también, que es uno de los autores que vamos a leer. Sí, sí, sí. Y ahí vamos a profundizar un poco más. Eh, por eso este ejercicio de armar mapas, o cada uno arma un mapa, encontrarse con los textos, identificar las ideas principales va a ser clave para que después puedan hacer una comparación, este, interpelarlo, preguntarle al texto, bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? Por ejemplo, ¿hay desigualdad? ¿Sigue habiendo desigualdad? Voy a bajar acá. Flor, perdón, yo te voy a ir dejando porque como les comentaba al principio, tengo que viajar. Dale. Te pongo como anfitriona, como, sí. Bueno, Em, igual de todas formas, esta clase va a ser corta. La idea es que ustedes puedan seguir pensando los textos y haciendo un análisis de los propios aportes entre sus pares. Em, terminamos acá con la democracia radical y cerramos con el análisis de A mi bandera. Gracias, Eva. dale, les dejo. Chau, chau. Después hablamos, Flor. Dale.